Bien, estamos de vuelta con César Gutiérrez y con Crisólogo Cáceres para conversar sobre este esquema que se viene proponiendo para financiar el gasoducto del sur, que consistiría en que se subsidie a través de un cargo en las tarifas eléctricas que pagamos todos los consumidores. Crisólogo, César, ¿cómo están? Gracias por venir a Rumbo Económico. César, ¿crees que podríamos empezar quizá explicando cómo es que se establecen las tarifas eléctricas para que la gente que no es especialista entienda cómo funciona este sistema y después por qué se busca que el gasoducto se financie a través de un subsidio? Sí, bueno, la tarifa tiene como dos grandes componentes, que es la inversión que hacen las empresas en infraestructura, y eso pasa en la factura bajo el concepto de potencia. Y el otro es la operación misma, en la cual toma el combustible y toma todos los costos de operación y mantenimiento, que eso entra bajo el concepto de energía en kilowatt-hora. La suma de ambos es lo que viene a ser la tarifa eléctrica. En el caso específico del gasoducto, lo que se dice es, bueno, necesitamos un flujo de cerca de 500 millones de dólares al año para pagarlo. Eso es lo que se necesita. Claro. Y para esos 500 millones de dólares al año, la pregunta es ¿dónde sale? Y claro, uno diría, bueno, del consumo del gas que hay el otro extremo del tubo. Claro. Que hoy día es un consumo todavía inexistente, hay una expectativa de consumo con el nodo energético del sur y dice, bueno, aquello que no se va a consumir y falta para llenar el tubo hay que pagarlo vía tarifa eléctrica. Y ahí aparece el concepto de este ingreso garantizado, que ya se practicó entre el año 2000 y 2004, con Camisea, sí, que en ese momento se llamó garantía red principal. Y eso es el cargo adicional a la tarifa eléctrica, lo anunció el ministro Mayorga, y que ha sido materia pues de este amplio debate, claro, pero que no es un tema nuevo, porque es un tema que está normado desde diciembre del año 2012, cuando se pronuncia la ley de afianzamiento energético en el Congreso. Es una ley del Congreso que de diciembre del 2012 ya estableció que había un cargo en la tarifa eléctrica. Hoy día de repente la novedad podría ser el impacto, pero como concepto ya está establecido, normado y es una ley. O sea, ¿tú estás de acuerdo con este mecanismo? Yo pienso que sí, pues es la única forma de financiar infraestructura. La otra sería, y a la cual yo me opuse, porque yo sigo el tema del gasoducto hace 7 años, esto es del 2007, que empieza la discusión del gasoducto, era con cargo al Tesoro Público. Y me parecía oneroso de ponerle 4.000 millones de dólares al Tesoro Público. Cuando vía tarifa eléctrica, el gran consumidor, los que tienen el ducto existente, los fondos del FISA y una multiplicidad de fuentes de financiamiento son las que financian eso. Y por supuesto una parte le toca al usuario eléctrico, ¿no? Crisólogo, ¿tú qué opinas de este esquema de financiamiento? Yo estoy en contra, y estoy en contra por las siguientes razones. Primero, por la percepción de la ciudadanía de que es una práctica demasiado usual que las empresas trasladen a los consumidores el costo de obras que están por realizarse. Usualmente el consumidor cree de que cuando una empresa gana una licitación o va a empezar a operar debería traer su propio capital. Pero por ejemplo en el caso de los peajes resulta recurrente que nos trasladen los costos. En segundo lugar está el tema de la legalidad. César lo ha explicado nítidamente, existe la legalidad, pero la legalidad también manifiesta que el Estado defiende el interés de los consumidores. ¿Y qué ley lo dice? Lo dice la Constitución, cuyo artículo 65 señala esto. Y el Código del Consumidor establece que el consumidor tiene una serie de derechos, entre ellos a la protección de sus intereses económicos. Pedirle al consumidor que saque de su bolsillo dinero para financiar durante 5 años o más este tipo de obras y decirle luego, oye, cuando el consumidor pregunte, ¿qué voy a ganar, qué voy a obtener a cambio? Nada. Vas a financiar porque hay que financiar, porque se requiere y no le podemos pedir a la empresa que lo haga, no le podemos pedir a la empresa porque podría desalentar su intención de invertir en el Perú, no le podemos pedir a la empresa por X y Y razones, lo vas a hacer tú. Bueno, pero ¿qué voy a obtener? Repito, no te garantizamos nada, bueno, que el país crecerá, que habrá un ducto muy bonito. Y yo pregunto a las empresas, yo le puedo decir, oye, págame mi consumo durante los próximos 5 años y yo no pague nada, la empresa ¿qué me va a decir? Me va a decir, tú estás loco. Del mismo modo, nosotros creemos de que los consumidores, en el caso de que se tomara esta decisión que ha sido comunicada de una manera tan sorpresiva que la capacidad de reacción ha sido mínima, y cuando yo lo he comentado en mi programa de radio, los consumidores ni enterados estaban de este tema. ¿Qué se le va a dar a cambio al consumidor? A mí me pueden decir, oye, bueno, yo me voy a beneficiar de la obra, pero de repente César no, o sea, de repente César vive en un lugar en el cual no se va a hacer acreedor. ¿Qué pasa con aquellos a los cuales tú les vas a cobrar y que no van a obtener nada a cambio? Ese es un tema. Y el otro asunto es que podríamos apelar a la figura de las contribuciones reembolsables que existe hace varios años en la Ley de Concesiones Eléctricas, en virtud de las cuales los consumidores, los grupos de vivienda, los poblados a los cuales una obra determinada va a beneficiar, pero no hay interés porque se realicen las obras de infraestructura, pueden solicitar préstamos, pueden solicitar créditos, unirse y financiar la obra. ¿Pero a cambio de qué?
a cambio de que se les reembolse el dinero, a cambio de que tengan algún tipo de descuento, a cambio de que haya algún beneficio, etcétera. Pero son poblados que se van a beneficiar de manera efectiva con una obra determinada, están dispuestos a poner la plata porque van a ser beneficiarios, pero también se les va a devolver. En este caso, salvo que me equivoque, no se ha dicho nada de eso y sencillamente se ha dicho que tirios y troyanos van a pagar. De acuerdo. César, siguiendo en la línea de Crisólogo, cuando el proyecto se diseñó, inicialmente se dijo que iba a ser rentable. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué esto no funciona como cualquier otra empresa? Que el privado asuma el riesgo, ¿no? Cuando una empresa cualquiera, una mega empresa, realiza un mega proyecto, asume también los mega riesgos, ¿no? Y también asume los mega beneficios, ¿no? Así funciona el mercado, ¿no? Si fracasa, fracasa y el privado asume todos los costos. ¿Por qué esto no puede funcionar así? ¿Y por qué nos tenemos que mojar, pues, los consumidores? Porque no va a haber ningún interesado que pueda asumir 4.000 millones de dólares de inversión más 2.000 millones de dólares de operación y mantenimiento. O sea, lo cual significa que entonces no sería un proyecto rentable. Entonces, ¿por qué lo hacemos? No, no es rentable al principio. Lo que pasó con Camisea, por ejemplo, los beneficios de Camisea han sido múltiples. Y uno de ellos fue la tarifa eléctrica reducida respecto a los combustibles que teníamos antes, igual va a ocurrir ahora. El tema es que al principio eso no es rentable. Cuando se rentabiliza al año 4, al año 5, cuando ya hay forma de que el tubo esté lleno, esto acá se deja de cobrar. Y el beneficio al consumidor ha sido la disminución del precio respecto a que si no existiese gas y se quemara diésel. Ahora, pero ese digamos, es el beneficio. Pero eso es algo que sucede en un montón de negocios. También, por ejemplo, si pones un supermercado, probablemente el primer año podría ser que no sea rentable, hasta que tienes una masa de consumidores que lo vuelven rentable. O sea, me parece que eso no es excusa, porque eso ocurre en un montón de negocios. Digamos, por los montos de inversión y los periodos que son relativamente cortos, en el extremo estamos hablando de cerca de 5 o 6 años en los cuales esto desaparece, necesitas ese impulso inicial. No hay banco que te financie esto. Estos grandes proyectos de inversión más o menos se hacen con 70 o 80% del monto total financiado. No es que se haga con equity de la empresa, no hay empresa alguna en el mundo que lo haga con equity, o sea, con 70-80%. Los bancos no te financian si no tienes una forma de garantizar un ingreso. Y eso es justamente lo que se busca. Ahora, a mí también me parece discutible ese argumento porque, por ejemplo, uno ve cuánto le costó desarrollar el iPad a Apple y son miles de millones de dólares. Y lo financió con su propio capital. O sea, no es cierto que esos montos no sean financiados por el mismo mercado. Sí, o sea, sí vemos que son financiados en otros productos. Entonces, yo me pregunto... Pero es muy diferente un producto de consumo masivo, donde las inversiones no fueron 500 millones de dólares para desarrollar, o 5.000 millones de dólares, fueron miles de millones. Eso al final, digamos... la industria farmacéutica, que también maneja esos montos. Pero, ¿qué ocurre? Que también tiene mercados cautivos al final. O sea, esto es un mercado localizado. El mundo no es tu negocio es una actividad privada en Perú. Entonces, tu mercado es relativamente pequeño. Como tu mercado es relativamente pequeño, la pregunta es dónde obtienes recursos. No hay banco que te lo ponga, ni en el Perú ni en el mundo. Y te va a decir, ¿y cuál es el ingreso garantizado mientras esto despega? El ingreso garantizado tiene que dártelo a alguien. Entonces, ese alguien es el flujo que se genera por eso. Ahora, ¿quiénes se benefician? Se benefician todos. ¿Qué lugares del Perú en principio no tendrían por el momento electricidad reducida? Iquitos. Pero si se hace la línea Moyobamba-Iquitos, que ya está en el calendario por inversión, prácticamente en el Perú no va a haber sistema aislado y todos serán los beneficiarios. ¿Cuál es el beneficio? La reducción del precio de electricidad respecto a utilizar las diésel o residual. Ese es el beneficio que se conseguiría. Crisólogo, ¿tú qué opinas del tema de que, porque creo que es parte de tus preocupaciones, de que este ducto va a llevar hidrocarburos, ¿no? Que no todos van a beneficiar ni todos van a ser consumidos por los usuarios de tarifas eléctricas, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que si en todo caso, como dice César, tiene que haber algún tipo de subsidio, que sea un subsidio distinto y no en el que paguen solo los usuarios eléctricos por algo que van a beneficiar no solamente a ellos, sino a todos los que van a usar hidrocarburos? Yo lo que creo es que en primer lugar todos los días los empresarios de todo tamaño corren riesgos para empezar a poner en marcha un negocio. Todo el tiempo, en todo el planeta. El empresario, si no tiene el dinero, lo va a conseguir. Pero es bastante complicado o bien raro pensar de que los empresarios le dicen a sus futuros clientes, oye, págame porque voy a abrir un negocio que en el futuro te va a beneficiar porque te voy a dar un precio menor a ti. Es bien complicado que la gente haga eso. En este rubro se hace. En segundo lugar está el tema de los beneficios, ¿no?
Yo creo que los consumidores no tienen claro que les digan de que en el futuro va a haber una tarifa reducida, que los va a poder beneficiar. ¿Sabe? No creo que lo tengan claro, porque no tienen contra qué comparar si efectivamente su tarifa es reducida o no. Estos procesos están sujetos a fórmulas, a protocolos que los consumidores difícilmente van a poder validar, van a poder comprender. Yo no lo podría comprender, por ejemplo. O sea, no podría comprender que si me van a cargar a mí un monto determinado en mi recibo, yo voy a beneficiarme después. No lo podría entender. En todo caso, yo lo que creo es que acá hay que hacer algunas cosas. En principio, lo que habría que decirle al consumidor claramente es que si esta idea prospera y nosotros vamos a difundir que no se respete al consumidor y no se piense que es un borreguito, no se piense que es un animalito al que lo puedes llevar en la oreja. Si la empresa me va a pedir plata a mí, ok, que primero la empresa me diga qué beneficio yo concretamente voy a obtener. Y me lo pregunte y se respete mi autonomía de la voluntad. Siempre que hay problemas con las empresas y se establecen regulaciones con las empresas lo que dicen es, ¿ves? Se quieren legislar sobre determinados aspectos que yo debería decidir, etcétera. Pero cuando se trata de consumidor, el consumidor no debería decidir también igual que las empresas, yo creo que sí. Perfecto, Crisolo, perdón que te interrumpa, nos ha ganado el tiempo, este es un tema realmente complejo y les agradezco muchísimo que hayan estado en Rumbo Económico discutiéndolo. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.